Buenas noches, estamos en la materia de textos literarios 2, esperando la conexión con los alumnos. Vamos a esperarlos para iniciar esta sesión. Textos literarios 2. En cuanto se conecten, empezamos las actividades. Aún no tenemos gente, vamos a esperar. Vamos a ver el teatro contemporáneo o en el siglo XX, específicamente en Europa. Autores importantes como Henry Ibsen, Oscar Wilde, Bernard Shaw, entre otros. Jean Cocteau, Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Antonin Artaud, es decir, enfocado en Europa. Nada más, seguimos esperando la conexión con los alumnos para dar inicio. Debemos tener en teoría 11 alumnos. Bueno, apenas van 3 minutos de prórroga. Buen lapso. Tenemos a Fátima. Buenas noches, maestro. No ha llegado nadie. No, ¿dónde andan? No sé, maestro. ¿Tuvieron clase ahorita? Antes de esto. Perdón, terminó a las 8, no terminó tarde. ¿A las 8? Sí. ¿Y estaban conectados? Sí. ¿Gusta que les mande un mensaje? No, déjalos, son de su responsabilidad. Ok, maestro. Lo que vamos a hacer hoy es la portada para el último parcial, ¿sí? Y el título es El teatro en Europa en el siglo XX. Todos hacemos una buena portada. ¿Por qué les pido portada? Estoy hablando en general, ¿eh? Para que tengan organizados sus apuntes y cuando llegue el parcial, como lo hemos hecho, ya tengan bien facilito de dónde sacar, en el caso nuestro, las preguntas, ¿no?
porque a veces tiene un revoltijo y entonces desde el principio tener ordenado. Esa es la idea. Sí, ¿Sí? Entonces sí, maestro. vamos a hacer la portada y vale punto para el final. Y el título es El teatro en Europa en el siglo XX. Ahí viene Sí, maestro. ¿Están llegando? Alejandro León. Sí, maestro. Sí. Entonces acabaron a las 8, Fátima. Sí, más o menos a No, esa profe. hora. Ahí andas, Alejandro. Sí, buenas noches, ¿Qué tal? profe. Le decía Fátima que van a hacer la portada para el último parcial. Vale puntito para que tengan todo bien ordenado. ¿Sí? Ahorita van a hacer la portada. Muy bien, profe, gracias. Y el título es El teatro en Europa en el siglo XX. Maestro, ¿me permite ir rápido por una hoja blanca? Claro que sí. Gracias. ¿Sí escuchamos, Alejandro, el título? ¿Es el teatro en Europa del siglo XX? Sí. El teatro en Europa en el siglo XX. ¿Vale? Muy bien, profe. Y vale un buen puntito para el final, ahorita que terminen su portada. ¿Quién sabe dónde andan los demás? Debe haber 11 alumnos. Mm, Se esperaba. No llegan estos. Ahí está Marisol. Buenas noches, profe. Hola, ¿dónde andaba Marisol? Apenas llegando a mi casa, profe. Desde Filadelfia. ¿Mandé? Desde Filadelfia. Silao. Sí. Sí. Están haciendo la portada para el último parcial y vale puntito para el examen final. ¿Estás de Oh, acuerdo? sí. Y tiene un título. ¿Cuál es el título, profe? El título es El teatro en Europa en el siglo XX. Ok. Y al ratito que terminen, la mostramos y ya les ponemos su puntito. Ok. Y ahorita explicamos. Muy bien. ¿Sigues midiendo calles? ¿Mande, profe? ¿Sigues midiendo calles? Eh, sí, bueno, calles no, una nave industrial. Ah, perdón, perdón. A mí se me hace que ya te vas a quedar a vivir allá. Ay, no, profe.
Para No que me nos, gusta Silao. para que No, nos digas, ¿mandé? no me gusta Silao. Para que nos digas PRI. ¿Por qué está muy fellito o qué? No, está muy chiquito. Llegas a la esquina y ya te saliste de Silao. Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Alguien de ustedes fue alguna vez al teatro en secundaria, en primaria? Que los hayan llevado, por ejemplo, de la escuela, que era muy común. No sé si les tocó. Yo sí, maestro, pero en Irapuato. En primaria, secundaria. Mm, Cuando estaba, yo creo que en el kinder, y Ah, hace como unos 2 años también fui. mm. ¿Por parte de la escuela? La primera, no, maestro, la primera fue por la película del Rey León, que recuerdo que estaba pequeña, hicieron una representación Mm, de la película. Y la segunda fue porque fuimos a una obra de teatro de la vida de San Ignacio y la presentaron ahí en el único teatro que hay en Irapuato. muy bien. Ahorita platicamos de todo eso. ¿Y Marisol nunca fue al teatro? En mi graduación de secundaria, profe, A ver, platícanos un poquito. pues nada más ahí fue la graduación, ahí nos entregaron No, sus no. reconocimientos. ¿De qué, ¿O cómo? de qué secundaria? Ah, de la general número 6, la que está en Echeveste, ahí por No, el bulevar. sí, 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 el reclusorio 6. Digo, no, pero que si hayas visto tú alguna obra de teatro, Ah, no, no, profe, no. no, porque antes los llevaban desde kinder, primaria, secundaria. Ahí en Santiago. Ujú. Sí, era como parte de cuestiones culturales, que vieran alguna obra. Si eran secundaria, pues hacer un análisis. Si eran primaria, kinder como diversión. Ahí andará Santiago. Sí, maestro. Ya te dijo Marisol lo que están haciendo, ¿verdad? No. No te ha dicho. Sí, Marisol. Le dije, Vamos a hacer una portada para el último parcial y el título es El teatro en Europa en el siglo XX. Y cuando termines la muestras, el maestro te va a poner un punto para el parcial final, creo. Y mientras creo que nos iba a platicar de eso. ya ves cómo sí te dijo. Gracias. Sí te dijo y tú decías que no. El teatro, como lo conocemos, tiene muchísimos años, cientos de años, proviene de Grecia. Grecia es la unificadora de lo que le llamamos la cultura occidental. Nosotros pertenecemos a ella, Europa y América. La oriental pues, es para allá, para Asia y aquellos lugares. Y el teatro en Grecia en un principio tuvo muchos elementos que se fueron poco a poco desprendiendo. Tenía, por ejemplo, contenido religioso, social, político, lúdico. Lúdico quiere decir de diversión. Entonces, poco a poco el teatro fue separando varias cosas hasta convertirse
en un teatro de diversión, pero dentro de esa diversión había muchas variantes, por ejemplo, teatro de denuncia, de concientización, de evangelización. Cuando Hernán Cortés y los españoles conquistan México, lo hacen a través de las armas. Posteriormente llega un grupo de frailes que le llamaron el grupo de los 12. Traían la misión del rey y de la reina de evangelizar a México o a la Nueva España, que antes así se llamaba, sin utilizar la violencia, las armas. Entonces, ¿qué utilizaron? El teatro. A través del teatro se escenificaban, por ejemplo, extractos de la Biblia, fragmentos, vidas de santos, y causó mucho impacto en los naturales, tanto así que más del 90% de nuestro país abrazó la religión católica, y esto lo lograron sin armas, a través de los mensajes que se mandaban vía teatral. Incluso todavía subsisten, por ejemplo, las pastorelas. ¿Alguien actuó alguna vez en una pastorela? De diablo, de ángel, de... Sí, maestro. ¿Sí? Ujú. A ver, platícanos un poquito. Bueno, antes de ser religiosa, Ajá. nos tocaba por el grupo juvenil. Y cuando ya era religiosa, es tradición de nuestra congregación, como se hacen, bueno, las madres se reúnen en diciembre en nuestra casa mayor. Entonces, nosotras, cuando estamos en formación, que somos postulantes novicias, les preparamos una obra de teatro sobre la pastorela el día de Navidad, y entre todos la hacemos. ¿Y dónde tienen la casa mayor? En Irapuato. ¿Irapuato? Ujú. Ah, muy bien. Gracias. Sí, se llaman pastorelas porque, como ustedes saben, narra, bueno, pastorela viene, es plural, conjunto de pastores. Acuérdense que el tema central es la llegada del niño Dios. Entonces, los pastores buscaban información para ir a adorarlo. Entonces, de ahí se deriva pastorela, la forma plural de los pastores. Y aquí en México, pues, para que los chiquillos de secundaria no se aburran, le meten cuestiones de chistes y demás, ¿no? Para tenerlos concentrados. Pero el tema central es el nacimiento de Cristo Jesús. Y luego se acompaña de villancicos. En España había lugares que se llamaban villas, como decir aquí comunidades actualmente. Entonces la gente de las villas era gente sencilla, y entre sus habitantes pues había gente con creatividad artística y componían. Como la Navidad era muy celebrada en aquellos días en Europa, componían cantos justamente para esa festividad. Entonces se llamaron villancicos justamente porque surgían de las villas. Y cuando los españoles llegan a México, nos traen toda su carga cultural, y entre ellos pues vienen los villancicos, el teatro, entre otros. Cuando llegaron los religiosos, cuando llegaban a un lugar, construían una iglesia y un atrio, o sea, como un patiozote. La finalidad de ese atrio era tener un espacio donde escenificar justamente las obras de teatro que se iban a presentar. Y también tenían un cementerio, los templos.
no se llamaba así, se llamaba Camposanto, donde reposaban justamente los ya fallecidos en un campo sagrado o santo. Y la orden que principalmente se encargaba de la edificación de iglesias, teatros y demás, fueron la orden de los agustinos por San Agustín. Y el teatro es un vehículo, un medio que se ha utilizado siempre para darle mensajes a la gente, al espectador, de lo que en un momento dado se necesita. Por ejemplo, Miguel Hidalgo y Costilla. ¿A poco creen que en una noche de insomnio dijo, no puedo dormir, voy a tocar la campana para iniciar la independencia? No. El cura Hidalgo preparó a la gente con obras de teatro. A través de las obras de teatro iba mandando mensajes de que ya México necesitaba una independencia, porque el dominio de España había sido de 300 años. Entonces México ya no era ni remotamente lo que fue en sus inicios. Ya era un México diferente, autónomo, distinto. Entonces el padre Hidalgo, con el teatro, concientizó a la gente de que urgía un cambio en todas las estructuras. O sea, para que vean cómo el teatro es como ahorita la televisión, ¿no? Lamentablemente la televisión, el internet moldea a la gente a través de su contenido. Y digo lamentablemente porque muchas cosas pues, no son culturales, no son positivas. Hay muchas cosas negativas. Y cuando la gente no tiene preparación, se las cree. Cree todo lo que le dan en las redes, en internet. Entonces hay que estar abusados para saber qué nos sirve y qué tenemos que desechar. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿A ustedes también les tocó la pandemia en secundaria o se salvaron? Sí, no. Que si nos tocó la pandemia en secundaria, maestro, A mí Sí. no, profe. O sea, a mí tampoco. ¿salieron bien de la secundaria o Tampoco. Yo no, profe, yo ya tenía varios años sin estudiar. se te notan 16? ¿Cómo está eso? No, profe, tengo 23. Estás pequeña. Sí, es que fue un cambio terrible. Todos nos desconcertamos. Muy bien. Ese es el mundo del teatro, dar mensajes a la gente. Hay teatro de denuncia, teatro político, de diversión, ¿cómo se llama? Religioso, de reflexión. No crean que el teatro es nada más uno solo, el contenido. Son muchos temas. Incluso hay antiteatro. El antiteatro es todo lo contrario. Los actores empiezan a improvisar y conforme avanza el tema, meten a los espectadores a la obra, a que actúen. A ver, véngase para acá. Y ahí lo meten al escenario y empieza a actuar con los actores. En un momento dado, él fue como espectador y de rato ya lo tienen ahí actuando. O sea,
todo lo contrario a un teatro convencional. Hay otro que se llama el teatro del absurdo, donde, pues justamente de las vanguardias, donde los autores se burlan a través de obras de teatro de la sociedad. Muy bien. No saben por qué Santiago no leyó sus preguntas para el examen. No, profe. Ni Miguel Guardado sabe. No, profe. No me quiere contestar, ¿verdad? Es que se me olvidó el internet, maestro. Hoy me movió, mira. Me sacó de la clase. ¿Quién te sacó? El internet. No tenía buena señal. ¿Y por qué no dijiste ahorita? ¿Puedo leer? Ya ves. Bueno. ¿Cómo va la portada? ¿Bien? Yo estoy haciendo el dibujo, profe. No, pues tú eres topógrafa y quién sabe qué tantas cosas. ¿Qué estará dibujando Marisol? Alejandro León, sí, ¿verdad? Nomás lo volteamos. A ver si está de cabeza. Para acá, porque está el ventilador prendido. Está de cabeza. Aquí. Fíjate. Dale vuelta. Ahí está. Muy bien, excelente. Alejandro León, su puntito para el final. Listo. Antes era bien, en el siglo XIX-XX era bien notorio que la gente fuera al teatro porque no había las diversiones ni pasatiempos de hoy día. El principal era el teatro. Entonces, cuando había funciones, se abarrotaba el teatro y si la función era buena, duraba ahí en lo que le llaman cartelera hasta un mes, dos, la misma obra. Si tenía calidad, entonces era la principal atracción y diversión el teatro en aquellos días. Quiten medios de diversión y de esparcimiento como hoy, el cine, la televisión, todo eso. Entonces nada más quedaba el teatro. Y es por ello que tenía mucha audiencia. Y hoy pues casi no. ¿Cómo se llama el teatro principal de aquí de la ciudad de León? ¿Alguien sabe? Manuel Doblado. Sí, sí, sí. ¿Sabes que es el más grande del mundo, Marisol? No, profe. ¿Por qué crees que está doblado? No, no es cierto. Sí, el Teatro Manuel Doblado es el principal. En Guanajuato, ¿alguien se acuerda cómo se llama el teatro?
Las ciudades importantes tienen su teatro, Guadalajara, el mismo DF, porque les decía era la atracción principal, ¿no? Y muchos teatros están diseñados con arquitectura europea, neoclásica, sobre todo, por la influencia, ¿no? que tuvimos de los europeos, sobre todo cuando llegaron las invasiones de Francia, junto con ello la cultura. Por ejemplo, en México hay varias colonias que tienen una estructura, arquitectura muy a la francesa, sobre todo ahí en el centro histórico. Tenemos, por ejemplo, la colonia Roma, la Condesa, en la época del Porfiriato, porque el modelo a seguir era Francia en todos sentidos. Y no nos vayamos tan lejos aquí en León. Tenemos una influencia de Francia muy directa. La entrada a la ciudad de León en aquellos días, el Arco de la Calzada. Es una semejanza del Arco del Triunfo que se construyó en honor a Napoleón cuando se autonombró emperador. Y el Arco de la Calzada aquí en León era la entrada a la ciudad, que constituía nada más las 20 cuadras del centro histórico. Ese era nuestro León. Muy bien. ¿Alguien más tiene portada o todavía no acabamos? Ahorita ya casi termino mes. Muy bien, muy bien. Ya, profe, ya terminé. ¿Ya? No te escondas. Te voy a regañar, Marisol, ¿Por qué, profe? porque Europa no lleva acento. Ahí sí, ¿verdad? ¿Sí era acento? Sí. Listo, ahí está su puntito. Muy bien. Estos van directos para el final. ¿Cuál es la idea del separador? Que tengan, no nada más en esta materia, en todas, que tengan ordenados sus apuntes, sus actividades, y cuando los consulten, se les haga fácil. Aquí empezamos. Y se ahorran tiempo para consultar alguna tarea, algún tema, algún apunte. Muy bien. Antes de la llegada de los españoles aquí en México, teatro propiamente no había. Fue una aportación que hicieron los europeos en las culturas prehispánicas. Maestra, ¿Sí? ¿Listo? ya terminé. Sí. Muy bien. Ahí voy. Voy. El teatro. Fátima, léeme el título. El teatro en Europa en el siglo XX. ¿El qué? ¡Ay! El teatro. Ahorita le pongo la R, maestro. Te digas que... Está bien, está bien. Acuérdense que esas mascaritas reflejaban la comedia y la tragedia, porque los griegos se ponían máscaras cuando iban a escenificar una obra. Entonces, como la comedia tiene un final feliz, se pintaban el rostro con rasgos felices justamente, y como la tragedia tenía un final de fatalidad, los rasgos eran de tristeza porque normalmente el héroe
moría. Entonces, esas máscaras representan las dos grandes vertientes del teatro, ¿sí? La comedia y la tragedia. Perdón, Fátima, es que era necesario. No, gracias, maestro, porque me dijo. Muy bien. ¿Quién me falta de portada? Miguel. Bueno, entonces, Voy, maestro. sí, sí. Nuestro teatro arranca justamente de los griegos. Los griegos fueron conquistados por los romanos, absorben su cultura y luego Roma conquista España y le transmiten la cultura griega y la romana. Y luego España conquista México y nos trae su cultura. Entonces, por eso tenemos mucho contenido de estas culturas. Por ejemplo, en el idioma español. El idioma español surge de la mezcla del latín que hablaban los soldados con el castellano, que era un dialecto uno de tantos que se hablaban en España. Con la mezcla del latín con los dialectos de España, surgen lo que se llaman las lenguas romances. Y el español cobra importancia y se transforma en un idioma nacional. Pero tiene mucha influencia del latín. Por ejemplo, de cada 100 palabras que hablamos o decimos en español, más o menos un promedio de 60 se derivan del latín. Otra gran influencia es el árabe. España fue conquistada por los árabes 800 años. Entonces les dejó muchas palabras de origen árabe. Guadalupe, Guadalajara, almohada, alelí, ajedrez, aritmética. Por ejemplo, los números que usamos se llaman arábigos por los árabes. Nos dejaron también muchísimos términos. Y se mezclan con los que hablaban aquí en nuestras culturas. Por ejemplo, tenemos palabras de culturas de aquí. Aguacate, molcajete, todos esos nopales, todas esas son propias de nuestro país. Muy bien, si no terminaron la portada no hay problema, la siguiente la presentan y vale el punto. Vamos a iniciar formalmente el tema del teatro europeo. La siguiente, para no dejar inconcluso el contenido y arrancar desde los orígenes. ¿Les parece bien? Sí, Sí, no. maestro. Sí, maestro. Muy bien. Entonces, los que no acabaron la portada no hay problema, la siguiente lo realizamos. Y con eso terminamos. Que tengan una excelente noche ustedes y toda su familia. Nos vemos. Igualmente, Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Adiós. Gracias. muchas gracias.